Un cordial saludo, mi nombre es Steven Yesid Vargas Chindoy, soy estudiante de Administración de Empresas del cuarto semestre de la Universidad Uniminuto. En el presente video se explicará una tabla de frecuencia con datos cuantitativos discretos de la materia estadística descriptiva. Entonces, para iniciar, se lee el enunciado del ejercicio que nos dice: los siguientes datos corresponden al peso en gramos de un artículo en una línea de producción de la fábrica ABC Colombia en febrero del 2020. Teniendo ya en cuenta este enunciado, se puede sacar el título de la tabla. Entonces nos dirigimos hacia donde tenemos nuestra tabla hecha para poder iniciar con el ejercicio. Primero hay que nombrar la tabla, entonces vamos a colocarle un título. Entonces ponemos tabla 2.1. Primero identificamos la variable que se encuentra dentro del enunciado, es decir, el aspecto que cambia. Y lo que vemos dentro del enunciado es que lo que cambia es el peso en gramos. Entonces esa sería nuestra variable. Ponemos al inicio del título la variable, entonces sería peso en gramos. Dividimos lo que es la variable con la unidad de estudio, y como podemos ver, la unidad de estudio es la limitación de las unidades que nosotros vamos a estudiar. En este caso sería los artículos. Entonces colocamos artículo y ponemos el lugar espacio-temporal y la fecha en una línea de producción de la fábrica ABC en febrero del 2020. Lo primero que hacemos es poner los datos. Entonces, como sabemos que los datos son los pesos en gramos que nos dan, miramos cuál es el menor y cuál es el mayor y cómo se distribuye. Vemos que aquí el menor son 20 gramos y el mayor son 90, y que van de 10 gramos en 10. Entonces vamos poniéndolo en ese orden dentro de nuestra tabla. Son 20 gramos. El segundo serían 30. El tercero sería 40 y así sucesivamente. Colocamos la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta nos dice que es la cantidad de veces que se repite el dato. En este caso, la cantidad de artículos que hay por peso en gramos. Para poderlo hacer de una manera más fácil, hacemos una fórmula. Le damos igual, le damos a la fórmula contar y seleccionamos contar sin. Dentro del paréntesis seleccionamos todos los datos de la tabla que nos han dado. Y le ponemos punto y coma y seleccionamos el dato que queremos hallar. Cerramos el paréntesis y vemos que hay 173. Para poder hallar la cantidad de datos, lo que hacemos es fijar un dato dentro de la fórmula para que nos quede ahí y no tengamos que repetir por cada dato la fórmula. El valor que queremos que quede ahí para poder hallar los otros artículos o las otras frecuencias absolutas. Nos paramos al inicio y los fijamos. Y arrastramos los datos y le sacamos la sumatoria a ellos.
Entonces, en total hay 756 artículos, que sería la frecuencia absoluta. Después hacemos la frecuencia absoluta acumulada y para hacerlo es sumar las respectivas frecuencias absolutas. El primer dato de la frecuencia absoluta acumulada, colocamos el primero de la frecuencia absoluta, que serían 173. Para colocar el segundo, le damos igual y al 173 le sumamos el 76. Y lo que hacemos es arrastrar la fórmula. Y como podemos apreciar, la sumatoria sí nos dan porque el último dato, que es este, de la frecuencia absoluta acumulada nos da 756, que es el mismo último dato o el total de la frecuencia absoluta. De ahí pasamos al dato por frecuencia, que multiplicamos cada dato por su respectiva frecuencia absoluta. Entonces le damos igual y hacemos la multiplicación, 20 por 173. Y arrastramos esa fórmula. Y sacamos la totalidad de ellos. Después procedemos a sacar el porcentaje de la frecuencia relativa. Ella nos dice que lo que debemos hacer es coger cada dato de la frecuencia absoluta, dividirla entre el total de datos y multiplicarla por 100. Entonces lo procedemos a hacer. Cogemos el dato de la frecuencia absoluta, lo dividimos entre el total, que son 756, y eso lo multiplicamos entre 100. Y ahí nos da el primer porcentaje de la frecuencia relativa. Para poder arrastrar la fórmula, lo que hacemos es fijar el valor que queremos dejar ahí para poder arrastrarla. Entonces, en este caso, fijamos el 756, que es la totalidad de datos. Y le sacamos el total a ellos. Y nos da el 100%. Para sacar el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, es básicamente lo mismo del porcentaje de la frecuencia relativa, solamente que con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, hacemos la fórmula. Cogemos el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada, lo dividimos entre el total de datos y lo multiplicamos entre 100. Nuevamente fijamos el dato que queremos dejar ahí para poder arrastrar la fórmula, que en este caso sería la totalidad de datos. Y arrastramos la fórmula. Y como podemos ver, nos da el 100% porque es la sumatoria de cada dato, de cada porcentaje de la frecuencia relativa. Ahora procedemos a hallar el dato menos la media. Pero para poder hallarlo, primero que todo, debemos hallar la media o el promedio. Y para poder hallarla, lo que hacemos es hacer una pequeña fórmula que nos dice que cogemos la sumatoria del dato por la frecuencia y lo dividimos entre la totalidad de datos. Entonces lo hacemos. La sumatoria del dato por la frecuencia y lo dividimos entre la totalidad de datos. Y nos da 46,4, que es la media. Ahora sí procedemos a hallar el dato menos la media. Eso quiere decir que cogemos cada dato, en este caso 20, y le restamos el 46,4. Entonces cogemos 20, le restamos el 46,4. Y ahora nos toca arrastrar la fórmula, pero para poder hacerlo debemos fijar la media. Entonces la fijamos y arrastramos el valor. Ahora
dice que toca sacar el cuadrado del dato menos la media. Eso quiere decir que tenemos que coger cada dato del dato menos la media y lo elevamos al cuadrado, o en su defecto multiplicarlo por el mismo. Para facilitar el proceso, multiplicamos el valor por el mismo. Y arrastramos la fórmula. Por último, tenemos la casilla que nos dice el cuadrado del dato menos la media por la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que cogemos cada dato del cuadrado del dato menos la media y lo multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta. Entonces, hacemos la fórmula. Igualamos, cogemos este dato y lo multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta. Ahora arrastramos la fórmula y sacamos la totalidad de esta columna, porque vamos a necesitar esta totalidad para poder hallar las medidas de dispersión. Ahora debemos hallar la mediana, y para hallar la mediana podemos hacerla con una fórmula. Es darle igual, buscamos mediana, la seleccionamos y seleccionamos todos los datos que nos dieron en la tabla inicial. Cerramos y vemos que la mediana es 40. Ahora procedemos a buscar la moda, que es los datos que más se repiten. Entonces igualmente le damos igual, buscamos la fórmula moda, en este caso moda.varios, y hacemos lo mismo que con la mediana. Seleccionamos la totalidad de datos que nos dieron en la tabla. Y como vemos, la moda es 20. Y si vemos nuestra tabla de frecuencia, vemos que el dato que más se repite son 20. Entonces sí nos quedó bien hasta ese punto. Ahora nos piden el rango, que ya son parte de las medidas de dispersión. Entonces el rango nos da también una fórmula que dice que es la diferencia entre x máxima y x mínima. Eso quiere decir que es coger el dato mayor y restarle el dato menor. Entonces el dato mayor acá son 90 y le restamos el dato menor, que sería 20, y nos da el rango es 70. Ahora hallamos la varianza. La fórmula de la varianza nos dice que es coger la suma de la totalidad del cuadrado del dato menos la media por la frecuencia absoluta y lo dividimos entre la cantidad total de datos, que en este caso son 756. Después de haber sacado la varianza, sacamos la variación estándar, y la variación estándar nos dice que es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces buscamos la fórmula raíz, la seleccionamos, cogemos el valor de la varianza, cerramos y nos da el valor de la variación estándar. Ahora procedemos a sacar el coeficiente de variación. Su fórmula nos dice que es coger la variación estándar, dividirlo entre la media y multiplicarlo por 100. Entonces cogemos el valor de la variación estándar, lo dividimos entre la media y lo multiplicamos por 100, que nos da 46,6. Después de haber tenido ya todos estos datos, lo que hacemos es hacer las gráficas. Y la primera gráfica es la de barras,
Y para poder hacerlo, cogemos las dos primeras columnas, las columnas de los datos y la columna de la frecuencia absoluta. Insertamos la columna y empezamos a ajustarla respecto a los valores que queremos que refleje. Primero ponemos la etiqueta de datos y vemos que la que más se ajusta es la columna que es de color naranja. Entonces borramos la otra. Pero como podemos notar, sí tenemos lo que es la frecuencia absoluta, pero no la cantidad de datos. Acomodamos los datos que están en la parte inferior. Y como se puede apreciar, ya nos aparecen los datos y su respectiva frecuencia absoluta. Ahora le colocamos el título de la gráfica, que es el mismo título de la tabla. Y así nos queda la primera gráfica. Después procedemos a editar la gráfica circular. Y para ello seleccionamos el porcentaje de la frecuencia relativa, porque esa gráfica nos demuestra son porcentajes. Insertamos la gráfica circular a gusto. Ponemos la etiqueta de datos y acomodamos los datos que están en esta parte lateral, que lo que queremos reflejar son los datos de la primera columna de nuestra tabla. Como podemos apreciar, ya se configuró. Y ponemos el valor, pero en porcentaje. Quitamos el valor y ponemos el porcentaje. Ahora procedemos a colocarle el título a la gráfica. Y como podemos apreciar, ya nos queda nuestra gráfica configurada. Ahora procedemos a hacer las interpretaciones. Lo primero que se interpreta son las medidas de tendencia central. Y como podemos ver, la primera media o el promedio, lo que hacemos es interpretarla. Entonces nos da 46,4 y podemos decir que el promedio de los pesos de los artículos en una línea de producción ABC en febrero del 2020 es de 46,4 gramos.
Ahora interpretamos la mediana. El primer 50% de los artículos de la línea de producción ABC en febrero del 2020 pesan entre 20 y 40 gramos y el otro 50% entre 40 y 90 gramos. Ahora, por último, interpretamos la moda. Entonces colocamos que el peso de mayor frecuencia de los artículos es de 20 gramos. Ahora procedemos a hacer las interpretaciones. Primero la interpretación puntual. Y para iniciarla miramos los valores de la tabla de frecuencia. La primera de los 756 artículos, 95 de ellos que corresponden al 12.6% tienen un peso de 60 gramos. Y eso lo podemos apreciar en la tabla. 756 artículos, 95 de ellos que corresponden al 12,6% tienen un peso de 60 gramos. Ahora hacemos la interpretación porcentual acumulada y podría ser que el 92,2% de los artículos, que son 697 de los 756, tienen un peso de 20 hasta 80 gramos. Y como podemos apreciar, el 92,2% de los artículos, que serían 697 de los 756, tienen un peso de 20 hasta 80 gramos. Ahora hacemos la interpretación de los cuartiles. Vamos a interpretar el primer cuartil, que sería el primer 25%. Para poder encontrar el 25%, miramos el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada y buscamos un dato que se nos ajuste al 25%, y si no está, el más próximo pero por encima, en este caso el 32,9, y vemos que el dato del 32,9 sería 30, y lo que hacemos es proceder a interpretarla. El 25% de los artículos pesan entre 20 y 30 gramos. Ahora interpretamos el cuartil 3, que sería el 75%. Hacemos lo mismo, buscamos dentro de esta columna un dato que se nos ajuste al 75% o que esté más próximo a él pero por encima. En este caso 78,4, y vemos que es hasta 60 gramos.
Entonces, como es el 75%, podemos decir que 3 de cada 4 artículos pesan entre 20 y 60 gramos. Y por último, interpretamos el rango y el coeficiente de variación. Entonces, el rango, como podemos ver que es 70 y es la diferencia del dato máximo y el dato mínimo, podemos colocar que la diferencia entre el artículo de mayor peso y el de menor peso es de 70 gramos. Y por último, interpretamos el coeficiente de variación, que como podemos ver es 46,6. Entonces decimos que la variación del peso en gramos por artículo con respecto al promedio de la línea de producción es del 46,6%. Y así terminamos toda la tabla de frecuencia. Muchas gracias.